Los terremotos también son conocidos como temblores o sismos. Son un movimiento brusco y pasajero que se da en la Tierra. Se cree que estos movimientos resultan de la liberación de energía que se manifiesta por medio de ondas sísmicas, mismas que pueden dar como resultado terremotos leves e imperceptibles, pero también pueden llegar a ser sismos de gran magnitud y de graves consecuencias. Esto es Historias de Terror, y te presento una señal del más allá. Las manifestaciones sísmicas suelen ocurrir a cualquier hora del día, y contrario a otros desastres naturales como los huracanes, que se dan por temporadas, los terremotos no tienen un periodo activo en el que la gente puede estar más alerta, sino que ocurren durante todo el año. Sin embargo, existen algunas señales naturales que pueden ser tomadas en cuenta para alertar y estar prevenidos ante una inminente llegada de un temblor. Algunas personas dicen que hay cambios en la atmósfera, comportamiento anormal de los animales, aves que levantan el vuelo sin explicación alguna. Algunos afirman que hay un aumento en los rayos, cambios de clima, fallas en el alumbrado público. Pero todo esto no sería interesante sin una historia de terror. Esto me sucedió en 1985, cuando yo tenía 13 años y vivía en el Distrito Federal. Un día antes del 18 de septiembre de 1985, para ser exactos, cayó una lluvia espantosa por la tarde. Yo me encontraba escribiendo en una vieja máquina de escribir, marca Olivetti, haciendo mis tareas de secundaria. Ese día había ido a visitarnos una tía, hermana de mi mamá. Recuerdo que me quedé solo, pues mi familia la acompañó a la parada del autobús y poco después que salieron empezó a caer un torrencial de lluvia. Vivíamos en una privada con 3 edificios construidos recientemente, en lo que hoy se conoce como Eje 6 Sur, esquina con Playa Mirador, en la colonia San Andrés de la Ciudad de México. Tenía prendida la televisión con el volumen muy elevado, pero yo seguía realizando mis tareas escolares, sin prestarle mucha atención. La lluvia pegaba violentamente en los ventanales de aquel departamento, a pesar de que nos encontrábamos a medias de 2 edificios. De repente se fue la luz, pero enseguida regresó, solo que con menor intensidad. En ese momento escuché que alguien me llamaba por mi nombre. La voz se oía como de una mujer, pero en una especie de grito desconsolado y lastimero. Terrible. Alcancé a responder mande, distraídamente, pero al mirar hacia dónde estaba el pequeño pasillo que conducía al baño y las 3 recámaras, vi flotando a 1 metro del suelo a una mujer con un vestido color blanco y largo, en una posición como echada hacia adelante. Tenía unas manos con las uñas muy largas y extendidas hacia mí. Su cara se veía de un blanco sepulcral, pero descarnada, con unos ojos completamente negros y como si les estuviera escurriendo sangre. Grité y me paré cual resorte, echándome a correr afuera de aquel departamento como un loco. Pero en ese entonces habían puesto una reja de fierro a la entrada del edificio para protegernos de los robos. Así que al llegar ahí no me pude salir, pues obviamente estaba cerrado con candado, por lo que tuve que regresar a mi casa, pues recordé que las llaves estaban puestas dentro con el cerrojo. Entré con mucho miedo, sudando y temblando. Casi lloraba. Me di el valor y traté de estirar la mano por afuera para alcanzarlas. Pero cuál sería mi sorpresa, que la puerta se empezó a azotar solita, primero lentamente y después violentamente. Cuando esto sucedió, puse pies a correr de nuevo. Corrí hacia los pisos de arriba para pedirle ayuda a algún vecino o para pedirle las llaves de la entrada. Para ser exacto, subí al 3er piso, toqué y salió mi vecina. Sin pedirme muchas explicaciones, me dio las llaves. Volví a bajar con aquel miedo tremendo. Al pasar por la puerta de mi departamento, vi que automáticamente ésta se empezó a azotar de nuevo y con mucha violencia. Como pude, metí las llaves para abrir la reja. En cuanto la pude abrir, corrí donde vivía un amigo, un poco más grande que yo. Él me preguntó que qué me pasaba, y yo le conté todo lo que había sucedido. Fuimos y bajamos el switch de la casa para evitar que se siguiera gastando la energía eléctrica, pues todo se había quedado encendido. Después me acompañó a mi departamento, metió sus manos y él sacó las llaves. Cerramos la puerta y nos fuimos a su casa.
Como 1 hora más tarde llegó mi mamá con mi hermano menor. Le platiqué todo lo que había sucedido, pero no le dio mucha importancia. Ese día no pude dormir absolutamente nada de aquel miedo y la impresión que yo tenía. Al otro día me levanté a las 6 de la mañana, me bañé y me fui a la secundaria, no sin antes pasar por mi amigo, quien también estudiaba en la misma secundaria, solo que en un grado más alto. Íbamos caminando, hasta eso recuerdo, riéndonos de nuestra reciente aventura. Cuando pasamos cerca de la papelería, que aún existe en aquella colonia, de repente me caí al suelo, con todo y los portafolios, y él se empezó a reír a carcajadas, solo que al momento también se cayó él, y empezamos a escuchar tronidos y un ruido muy agudo que retumbaba en los oídos. De repente vi que los vidrios de una panadería cercana estallaron hacia afuera en 1000 pedazos de una manera impresionante. Eran como las 7:20 de la mañana y ya había la suficiente luz. Pero al ocurrir todo esto, el día se oscureció de repente. Veíamos pasar perros aullando y corriendo. No comprendíamos lo que estaba sucediendo, hasta que mi amigo gritó: «¡Está temblando! ¡Vámonos a cubrir!» Y empezó a rezar un Padre Nuestro. Nos resguardamos debajo de la cornisa de una paletería cercana. Recuerdo que estaba pintada de verde y aún existe. Y vimos cómo se empezó a abrir el pavimento hacia arriba, como si fueran unas bocas grandes y gigantescas que escupían tierra y concreto hacia el exterior. Estábamos pálidos, muertos de miedo, sudando frío. El tiempo detuvo su marcha y nos parecía eterno aquel momento. Sentíamos que eso nunca terminaría. Todo lo que ya les relaté seguía sucediendo inexorablemente. Veíamos gente saliendo a la calle llorando, gritando. Se escuchaba un extraño murmullo de miedo, desolación y terror. Pero finalmente terminó. Todavía no estábamos seguros de que hubiera acabado, y para no dar pasos en falsos, nos quedamos unos minutos todavía rezando, hasta que estuvimos seguros de que todo había terminado. Decidimos regresar a nuestro hogar. Solo habíamos recorrido unas cuantas cuadras, pero al regresar nos asustamos de la cantidad de gente que había en las calles. Vimos algunas bardas derrumbadas, vidrios rotos por todos lados, mucho desconcierto y desconsuelo. Cuando llegamos al eje 6 sur, vimos exactamente enfrente de nuestra unidad habitacional que el pavimento se había roto impresionantemente. Se hizo un agujero enorme que cubría toda la avenida. Afuera de nuestro hogar había una cantidad enorme de gente. Vi a lo lejos a mi madre y a mis hermanos y a la familia de mi amigo. Nunca se me olvidará que la mamá de mi amigo, una mujer muy supersticiosa y un poco chiflada, cargaba en sus manos un gran cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Todo mundo lloraba, comenzaban con angustias y se notaba mucha tristeza y pesadez en el ambiente. Para terminar pronto, les diré que se cayó aquel edificio. No se murió nadie de puro milagro, pero exactamente en el mismo departamento. De a un lado se quedó atrapada una familia que vivía ahí, compuesta por un matrimonio joven, un bebé hermoso de 1 año. El edificio prácticamente se les vino encima, pues todo el primer y el segundo piso se vinieron abajo. La mamá y el bebé salvaron la vida porque se metieron debajo de la mesa del comedor. Y aunque les parezca increíble, soportó todo el peso de piedras y cascajos de aquel edificio. El padre quedó tumbado en el piso, en lo que era el estacionamiento de abajo, con el edificio encima. Aunque sin sufrir daños de consideración, solo su pierna se quedó atorada entre los cascajos y tuvieron que amputarle solo un dedo para liberarlo. Afortunadamente ahí nadie murió, pero la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro, quedó destrozada. Dirán ustedes que qué tiene que ver el relato de terror con el que inicié, con lo que pasó ese día. Pues no hay una explicación certera. Me podría aventurar a una pequeña explicación. La descripción de lo que yo vi ese día coincide con los relatos que ya existen acerca de la Llorona. Se dice que es una mujer con un vestido largo, de color blanco, con la cara descarnada y los ojos como cuencas, llorando sangre. Y más, lo característico es que sus manos tienen unas uñas muy largas y las tiene estiradas como si buscara arañar a alguien. Siempre está flotando con el cuerpo hacia adelante y más o menos de 1,5 metros del suelo, y sus quejidos son muy lastimeros.
Días antes del terror de México, se escuchó la Llorona llorar en varias partes de la ciudad. Su presencia siempre precede a grandes catástrofes y se aparece sobre todo cuando llueve muy fuerte. Como siempre, amigos, creo que ustedes tienen la mejor opinión. Si les ha gustado el video, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.